Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Intimidad. Espero que me acompañes con tu Biblia al versículo del día, el cual se encuentra en Salmos 46, versículo 10, y dice lo siguiente: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Espero que este video pues no se haga tan largo, pero como siempre, si se hace largo, tendremos dos partes del mismo. Así que pues este versículo en el día de hoy me ha pues edificado muchísimo. Me ha ayudado a volver al Antiguo Testamento, a encontrar una historia maravillosa, la cual pues les quiero contar. Y pues antes de empezar, le quiero dar las gracias a Dios, que pues a través de su espíritu me va a permitir en este momento hablarles a todos ustedes, y el cual me ha enseñado a preparar este estudio. Entonces, yo no sé realmente cómo yo quiero exponer este versículo. Solo lo que sí solo sé es que quiero sacarle, quiero decirle a ustedes lo máximo, como siempre, que quiero que ustedes se lleven pues en su corazón como aprendizaje. Entonces, en el versículo anterior, como siempre, vamos a ver el contexto del mismo y luego vamos a leer el que le procede, pues para tener una mejor idea de qué estamos hablando en este versículo en particular. En el versículo número 9 dice: que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El versículo 11, que es el último, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces vemos que en este ambiente, durante este versículo, vemos que, bueno, primero antes que todo, si vemos el título del Salmo, dice: nuestro Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, al músico principal. Quiere decir que lo más probable, este Salmo fue estructurado o fue formulado, fue inspirado por Dios para ser cantado. Entonces, lo que conlleva a este salmo, como la esencia del mismo, es como si el pueblo de Israel, ¿no? Está en una guerra, y pues obviamente todo el pueblo a una, ¿no? Dice a Dios y clama a Dios, que ellos dependen de Dios, número uno, de que Él es su amparo y la fortaleza de ellos, y por lo tanto ellos no temerán, ¿no?, del mal que les puede venir durante el tiempo, ¿no?, en que pues estén en guerra. Y habla pues luego de unas asuntos, ¿no?, en cuanto al santuario de Dios, en cuanto a cómo la naturaleza no se sujeta a Dios. Y pues el pueblo clama, ¿no? Vengan, dice en el Salmo 8, y vean las obras de Dios, que ha puesto los asolamientos a la tierra. Quiere decir que el Dios al cual adoramos, del Dios a quien le servimos, en el Dios a quien creemos, pues ha creado todas las cosas. Y ya como ha creado todas las cosas y tiene control de todo, inclusive de la naturaleza, pues a este es nuestro Dios, como es el primer versículo, es nuestro amparo, nuestro auxilio, es nuestra fortaleza. Vemos como al principio del capítulo 46, esta persona, el salmista, no empieza pues en sí diciéndole a Dios las cosas que están en su corazón, sino primero empieza alabando y exaltando a Dios por quién es y qué significa Dios en el corazón. Ya luego pues va entrando en detalle de qué cosas significa Dios para ellos, y bueno, por ahí vamos en unísono, ¿no? Entonces, para mí, yo entiendo que aquí es como un salmo dedicado, ¿no?, a que Dios es aquel que los libra, ¿no?, de las guerras, de las enemistades que el enemigo pues rodeaba en ese tiempo al pueblo de Israel. Y como es el Jehová de los ejércitos, quiere decir que es Dios quien comanda pues ese ejército divino, ¿no? Ese ejército maravilloso que son las huestes celestiales. Dice la palabra que todo dominio, todo reino, por toda potestad, pues ha sido puesta debajo de sus pies. Quiere decir que Dios tiene control tanto en la esfera espiritual como en la esfera física, ¿no? Dice la palabra que aún los enemigos hace Dios estar en paz con su pueblo. Entonces vamos, como siempre, para adentrarnos en la historia que les quiero traer con referencia a este maravilloso salmos. Vamos a ver nuestras palabras claves. La primera palabra clave
es la palabra quietos, ¿no? Y se usó la palabra Rafa y tiene la idea como de hundirse, tiene la idea como de someterse, de abandonar, ¿no? El temor, específicamente yo entiendo que se está refiriendo a, ¿no?, que estemos quietos, que no estemos, como dice una parte en la palabra, no estemos en ansiosa inquietud, sino que sean conocidas nuestras peticiones a Dios Todopoderoso y pues Él nos guardará en completa paz. Entonces, vemos esta idea de eso, de rendirse, de sacar la banderita, ¿no? De bajar las armas. Es como cuando tú vas a la guerra, precisamente. En los tiempos de antes sacaba la banderita blanca. Bueno, pues es precisamente esta idea de que nos rindamos, ¿no?, ante Dios, reconociendo de que precisamente Él es Dios y de que Él está sentado en su trono y después de que Él tiene control sobre todo. Esta idea la vemos en Mateo 6:25 y en Lucas 12:29, pues cuando el Señor habla de precisamente de estas cosas que atribulan al ser humano, ¿no? Y de que aún así, dice la palabra, que Dios viste los lirios con tal maravillosa, con tal magnificencia, y cómo Dios pues no va a tener cuidado de nosotros, pero si nos da una condición: buscar primero las cosas de arriba, ¿no? Buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, y todo lo demás será añadido, sea nuestra ración diaria y sea nuestra tranquilidad espiritual. Todas estas cosas van a conllevar de buscar primero a Dios y su presencia y su rostro. Entonces vemos también en Filipenses 4:6, como no tenemos esta idea de que por nada estemos afanosos, sino que oremos. Y también en Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vemos la otra parte de este versículo. La segunda palabra es que conocer, o sea, conocer a Dios. Y nos habla se usó la palabra yada en hebreo. Yada, que significa pues saber, aprender, percibir, discernir, distinguir por experiencia, reconocer, considerar. Y esta definición en particular me llamó muchísimo la atención, que dice estar familiarizados con Él. O sea, es la manera en que Dios se revela a nosotros, donde nosotros podemos estar pues familiarizados con Él, con su carácter, con su esencia, con quién es Dios per se. Entonces, es este reconocimiento, este discernir de Dios, ¿no?, que vamos entonces a poder estar y esperar en Él, ¿no?, ¿verdad?, en quietud, en esperando por Él, pero no es una quietud que no hace nada, sino una quietud que lo reconoce a Él, que sabe que Él es Él y que Él está sentado en su trono y que no hay nada. Esa es la palabra, que todos los pelos de nuestras cabezas están contados. Imagínate, tú eres el mismo que hizo calmar, ¿no?, el fuerte viento que se levantó contra Jesús cuando estaba en la barca con sus discípulos, ¿no? Y Jesús se levantó, dice la palabra, y reprendió al viento. O sea que aquí vemos esta idea, ¿no?, de que Jesús aún estaba en la tempestad y estaba en calma porque sabía que su Padre Celestial tenía, ¿no?, el control. Sin embargo, se levantó y reprendió al viento y callaron los vientos y calmaron las olas del mar. O sea, dando a entender a los discípulos de que número uno era Dios y de que Él estaba completamente confiado en el Padre Celestial, porque Él también de allá arriba lo estaba cuidando. Entonces, vemos también la idea de que Él es Dios, ¿no?, y de que Él será exaltado. Pues esto es obviamente una profecía, una promesa pues futura, la cual se despliega ampliamente en Apocalipsis a partir del 20, donde Dios pues viene al reino del milenio, viene a la Nueva Jerusalén y ese tipo de cosas. Entonces, será exaltado y enaltecido en la tierra. Pero aquí es que voy, porque hay tantas cosas que yo quisiera pues hablar que no sé ni por dónde voy a empezar. Bueno, primero tenemos que entender que al estar quietos y conocer, nos habla de una relación íntima que tenemos que desarrollar con Dios, ¿no? O sea, estar quieto cuando corresponde a nosotros y conocer que yo soy Dios le corresponde a Dios. Entonces vemos cómo esas dos ideas convergen, ¿no? Y pues a mí me habla de una relación íntima con Dios, donde es esta gloria, donde es este conocerlo a Él, donde Él
pues se revela a nosotros, y es a partir de esto que empezamos a descansar en Él, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que las tribulaciones producen en nosotros paciencia. Entonces vemos la relación estrecha, ¿no?, que hay de conocer a Dios y también de tener comunión con Él a través de su palabra, y conociéndolo a Él a través de la palabra es que podemos pues fortalecer la fe que nos llevará, ¿no?, a alcanzar las promesas de Dios. Entonces Él es Jehová de los ejércitos. Estamos en una esfera física, pero también tenemos que reconocer que hay una esfera espiritual, ¿no?, que también es la que se encarga, ¿no?, de hacernos, pues vamos a sobreabundar, hacernos la guerra. De esta guerra espiritual, ¿no?, nos habla Efesios 6:12, y también en Segunda de Reyes 6:15 vemos como Eliseo le dice a Dios que, bueno, al venir un ejército para donde Eliseo, hay una persona que es su discípulo, y esa persona estaba totalmente asustada de lo que estaba aconteciendo, y Eliseo estaba confiado, no estaba quieto, sabiendo de que Dios era que iba a librar la batalla por él. Entonces imagínate todo un ejército vino hacia ti y tú no tienes cómo defenderte. Y entonces Eliseo le dice a Dios que le abra los ojos a esta persona y que vea realmente lo que está pasando en el mundo espiritual. Y como esa persona pudo ver, vio a un ejército de ángeles y de espadas con fuego, ¿no?, peleando por ellos. Quiere decir que lo que pasa en la guerra espiritual, en el ámbito espiritual, que nosotros no podemos ver con ojos naturales, es lo que se manifiesta en el mundo pues físico en el que estamos viviendo. También vemos esa idea cuando Daniel le ora a Dios para que le dé revelación sobre el sueño de Nabucodonosor. Vemos que es la palabra que se le interpuso un principado, ¿no?, un principado satánico de Persia, dice la palabra, y el mismo ángel Gabriel tuvo que buscar ayuda del arcángel Miguel para que pudiera pelear a este principado satánico. Quiere decir que muchas respuestas de nuestras oraciones vendrán cuando no paremos de orar. Daniel oró por 21 días hasta que recibió la revelación, ¿no?, de lo que significaba este sueño para el rey Nabucodonosor. Entonces, Dios nos manda, como le dijo a Josué, a esforzarnos y a ser valientes. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué quiere decir para entrar en la historia que le quiero traer, que me llevó a, pues, este versículo me llevó a esa historia? Pero antes de llegar ahí, quiero resumir este versículo con lo siguiente, ¿no? Entonces, dice, vemos en resumen que Dios aquietará a los enemigos, ¿no? O sea, es la palabra que nos hará estar en paz con ellos, y también aquietará al corazón de su pueblo. También nos habla de que el conocimiento de Dios, el íntimo, ¿no?, nos infunde aliento, y este aliento viene, ¿no?, de su esencia, de lo que Él es, que Él es un Dios justo y de que Él es el que pelea por nosotros. Entonces, cuando habla de que Dios será exaltado o enaltecido, pues nos habla de la idea de que el nombre de Dios será puesto en alto, no por nosotros per se, sino por las obras que el mismo Dios estará y está haciendo. ¿Qué nos quiere decir? Pues es sencillamente porque nosotros como criaturas de Dios hemos puesto pues el nombre de Dios por el piso. Hoy en día hay personas que hasta blasfeman el nombre de Dios y hacen cosas que la verdad, si temieran a Dios, no hablarían así de Él. Entonces, esta idea de exaltado y enaltecido nos habla de esto, de que nosotros como criaturas hemos puesto por el piso, ¿no?, el nombre de Dios. Sin embargo, Dios mismo, ¿no?, dice la palabra que toda boca confesará y toda rodilla se doblará ante Él. O sea que es la misma presencia y gloria de Dios quien mantiene el honor y gloria de su nombre. Entonces, esto también, cuando es el pueblo de Dios, un ejemplo, cuando es la misma iglesia que hace cosas que no debería, pues obviamente también trae por el suelo el nombre de Dios. Entonces, esto hace que los incrédulos, ¿no?, tomen a la ligera el nombre de Dios y a lo mejor ni siquiera crean en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra carne en realidad no podemos manifestar a total gloria, a total capacidad, lo que es, ¿no?, toda la esencia, toda la hermosura, toda la santidad de Dios. Entonces, hace falta que Él mismo, como Él mismo murió en la cruz, hace falta de que Él mismo también
exalte su nombre, porque nosotros en sí no podemos exaltar su nombre. Aquí la idea es de que cuando nosotros reconocemos de que hemos hecho mal, pues nos arrepentimos y queremos como pueblo, como creyentes en el Señor Jesucristo, pues volver a enarbolar la bandera de la fe y queremos pues restaurar, que se quiere así decir, el honor de Dios, ¿no? Que le dimos a raíz de un acto o a raíz de algo indebido que hicimos, ¿no? Que no debimos antes que todo haber hecho, y que esto en sí trajo deshonra a su nombre. Entonces, ya sea para salvación o para perdición, el nombre de Dios pues será exaltado, será manifestado, será glorificado, y su gloria reinará, ¿no? Cuando la gracia de Él en la vida eterna se manifieste y reine en cada rincón de este planeta. Entonces, la historia que Dios trajo en mi corazón, ¿no? En esta idea de estar quietos y conocer de que Él es Dios y de que Él es que pelea nuestras batallas, me llevó a Segunda de Crónicas. Vamos a ver por aquí. A Segunda de Crónicas 20, ¿no? Desde el versículo 1 hasta el 29. Y quiero que ustedes me acompañen con su Biblia, porque para mí es súper importante que ustedes vayan leyendo conmigo y vean, ¿no? La idea o lo que Dios me ha enseñado a través de esta historia. Vamos a Segunda de Crónicas 20, de a partir del versículo 1 hasta el 29. Y dice lo siguiente. Dice: victoria sobre Moab y Amón, ¿no? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era un rey de Israel, o mejor dicho, del reino del sur, porque en Israel en este tiempo estaba dividido. Bueno, en el reino del sur, bueno, hay. Entonces, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en el Gandi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, Judá era la tribu, ¿no? La tribu de Judá, que estaba precisamente en el reino del sur, que era la que estaba ubicado este rey en particular, Josafat. Entonces, como aquí vemos, se levantó un pueblo en contra de este rey. Para dar un poquito de historia, bueno, cuando Israel empezó a entrar a la tierra prometida, pues este pueblo, ellos decidieron pues no atravesar este pueblo, no destruirlo, sino seguir adelante. Bueno, este pueblo precisamente por no hacerle, vamos a decirlo, por no destruirlos en sí, este pueblo pues se levantó en contra de ellos, y pues ahora salían en contra del pueblo de Israel, pues al ver, ¿no?, todas las cosas que el pueblo de Israel estaba pues logrando con la ayuda de Jehová, porque la fama de Israel se regaba por toda la tierra que los rodeaban a ellos. Entonces, vemos aquí, como dice la palabra, que Josafat tuvo temor. Ven, tenemos este temor a los hombres, este temor a las circunstancias, este temor de que se aproxima una guerra y yo entiendo de que ellos son más y de que yo en mis fuerzas no podré subsistir, no podré librar esta batalla. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Josafat se humilló su rostro, que es el que lo puso en tierra, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y bueno, vemos como hay un paso, ¿no? Primero es naturalmente tememos a los hombres, pero naturalmente también nosotros tenemos que dejar el temor a un lado y buscar la presencia de Dios, como hizo Josafat. Entonces, que nuestro temor no sea la circunstancia, sino que nuestro temor sea a Jehová per se. Y luego dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí vemos que al momento de orar, al momento de clamar a Dios, Josafat, ¿no?, está viniendo a Dios, reconociendo quién es Dios, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso, soberano, y que está sentado pues en su trono, ¿no?
Y vemos, y luego sigue, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham y tu amigo para siempre? Aquí vemos que Josafat de una manera u otra está recordando, ¿no?, los magníficos y grandes acontecimientos que Dios ya había hecho anteriormente con el pueblo de Israel. Y luego dices, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Vemos que de una manera u otra, desde el versículo 6 hasta ese versículo 9, vemos un tipo de adoración que busca el rostro del Señor, un tipo de adoración que habla de las magnificencias del Señor, un tipo de oración que reconoce quién es Dios, y un tipo de oración que refleja fe, porque Él dice, ¿no?, en las tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y tú nos salvarás. Y luego continúa en el versículo 10, ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste, ¿dónde voy? No quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyeses. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Vemos como este pueblo de repente se revela en contra de esas personas que le hicieron bien en un momento determinado. Oh Dios nuestro Dios, oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza, reconociendo que son débiles, a pesar de que tenían un ejército. No los juzgará, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vemos cuando un pueblo busca de Dios, es lo que yo digo, cuando la solución de un país, la solución de un problema determinado en tu vida, en un país, no está en los recursos humanos ni en nuestras capacidades, está en buscar el rostro de Dios. Entonces, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vemos como Dios pues levantó a este profeta, ¿no? En los tiempos de antes, esa es la palabra que el Espíritu de Dios pues venía sobre los profetas, y ellos comenzaban pues a profetizar la palabra del Señor. Y dijo Jaziel, ¿no? Oíd Judá y todos ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así. O sea, Jaziel está hablando en nombre del Señor. No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vemos que nuestras guerras, nuestras batallas, las pelea Dios en el campo espiritual. Por eso Dios nos manda a no temer ni amedrentarnos. Muchísimas veces en la Biblia nos manda a esto. Mañana descenderán, ¿no?, contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis por vosotros en este caso. Paraos, vemos cómo se conecta con el versículo de hoy. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayes. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Vemos cómo Dios habla a través del Espíritu Santo por medio de Jaziel. Algo maravilloso. O sea, cómo Dios nos manda a esperar su salvación, a ver su salvación. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Vemos como después de oír la palabra del Señor, no valerse de su fuerza, sino de esperar en Dios. Vemos como ellos con un corazón agradecido le agradecen al Señor y adoran a Dios. Y levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo:
Óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creéis en sus profetas y seréis prosperados. Vemos qué transición tan tremenda. Después de ver un Josafat temeroso y de venir a Dios precisamente porque estaba temeroso de los enemigos, vemos un Josafat que ha cambiado el temor por la fe. ¿Por qué no, verdad? Porque tuvo esta revelación, tuvo esta palabra del Señor. Y es precisamente el oír la palabra de Dios que le infundió a Josafat fe. Y es lo mismo que puede hacer contigo, puede hacer conmigo. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vemos como antes de que Dios físicamente, vamos a decir, ¿no?, le diese la victoria, pues ellos estaban gozándose en el Señor, ellos estaban adorando a Dios, estaban viendo la victoria, porque esa es la palabra en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos como esto pues es maravilloso y cómo el pueblo se regocija, ¿no?, a saber de que su Dios va delante de ellos como poderoso gigante y de que sería Dios mismo quien libraría la batalla de este pueblo que venían contra Judá. Y cuando comenzaron entonces a entonar cantos de alabanza, Jehová, pero Dios, puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Sir las emboscadas. Oigan, qué curioso. Las emboscadas que ellos mismos tenían contra Judá. Y se mataron unos a otros. Dios lo confundió. Eso también va a pasar en la guerra del Armagedón. Dios confunde al enemigo y entre ellos mismos se matan. Y también pasó cuando Gedeón también, la misma historia. Léanse la historia de Gedeón. Es maravillosa. Y dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual halló la destrucción de su compañero. Vamos terminando ya. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Quiere decir que Dios en este caso premió la fe, ¿no? Porque en otras ocasiones Dios manda que no tomen nada, pero en esta ocasión Dios dejó que ellos pues recogieran todo lo que el botín, ¿no?, del enemigo. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Quiere decir que esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, o sea, mucho más todavía ahora que Dios lo había librado de esta guerra, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó, o sea, el temor de Dios, ¿no?, cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas las partes. Qué maravilloso. Es que voy a leer esto, no me voy a detener porque me quedan como 1 minuto. Dice, ¿no? Pues vemos 3 cosas: orar, escuchar y paz, ¿no? La presencia de Dios es nuestra roca. Número 1, pues naturalmente tenemos temor y Dios nos manda a esforzarnos. La oración nos humilla para recibir y nos acerca a Dios. Al orar traemos a memoria las proezas y reconocemos que quién es Dios. Al orar en la tribulación aprendemos a clamar en base a su carácter, palabra, sabiendo que Él nos oye y nos salva. Esto es fe. Al orar prestamos nuestras dificultades pidiendo conforme a su corazón. Todo eso nos habla de una adoración y una vida en alabanza. Entonces, el escuchar. Cuando hemos echado nuestra ansiedad sobre Él, Él nos habla, nos da dirección por medio de su Espíritu. Al escuchar debemos poner por obra el consejo de Dios. La sabiduría de Dios va en contra muchas veces de nuestra manera de resolver las cosas humanamente. La fe viene por el oír y el oír por la fe, la palabra de Dios. Y luego vemos que la paz, ¿no?, porque Dios pelea nuestras batallas. Recogemos la bendición que no hemos sembrado, como pasó con el pueblo de Judá. Alabaremos
en la victoria con un corazón agradecido y tendremos paz aún con nuestros enemigos. Espero que este día este estudio te haya bendecido como me bendijo a mí. Y nada, nos vemos en la próxima y recuerden que Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Chaito y bye.